Roberto llegó a Valle Chico para esconderse de sus demonios de guerra. Catalina luchaba sola contra el estigma de ser la viuda negra y la enfermedad de su hija Rosario. Él solo quería olvidar, ella solo quería salvar a su niña. Juntos, entre derrumbes, chismes y un pasado que los alcanzó, descubrieron que las heridas más profundas solo pueden sanar cuando alguien más está dispuesto a vendarlas. Bienvenidos a Trazando el Camino. Antes de que comience esta conmovedora historia, te invitamos a dejar tu like y a escribirnos desde qué ciudad nos acompañan. Tu presencia en este canal es lo que nos impulsa a seguir trazando estos caminos llenos de vida. Entre las montañas grises del Valle Chico, donde el aire olía a tierra húmeda y a pasado, llegó un hombre llamado Roberto. Era alto, delgado, con una mirada que había visto demasiado. Llegó en un autobús viejo, con una sola mochila y un silencio pesado como su único equipaje. Roberto buscaba olvidar. Era un soldado, y aunque su cuerpo estaba aquí, en este pueblo tranquilo y un poco triste, su mente aún estaba atrapada en los ecos de la guerra. Quería un lugar donde pudiera ser invisible, donde sus recuerdos y sus miedos pudieran sangrar sin que nadie los viera. El valle, con sus calles de tierra y sus casas bajas, parecía el refugio perfecto. El pueblo no lo recibió con los brazos abiertos. La gente de Valle Chico tenía sus propias heridas, sus propias historias de pérdida, y miraban a los forasteros con una desconfianza curtida por los años. Roberto lo notaba en los ojos que se apartaban al pasar, en los murmullos que cesaban cuando él se acercaba. A él no le importaba. No había venido a hacer amigos. Todo cambió una tarde, mientras caminaba por el camino de la colina. Vio a una mujer forcejeando con una carreta de madera que se había volcado. Era delgada, de cabello castaño claro desordenado por el esfuerzo. Sus manos estaban embarradas y en su rostro se veía una frustración profunda. Pero lo que realmente captó a Roberto fueron sus ojos, una tristeza enorme y cansada, una tristeza que no intentaba esconder. Se acercó sin decir palabra. Puso sus manos, aquellas manos de soldado, en la carreta y con un solo movimiento firme la enderezó. Luego comenzó a recoger la leña esparcida. La mujer, sorprendida, apenas atinó a murmurar un gracias. Se llamaba Catalina. En ese breve instante, mientras sus miradas se encontraban, algo dentro de Roberto se estremeció. Hacía años que no sentía ese leve tirón en el pecho, ese eco de algo que se parecía a la conexión. Era como si en la tristeza de Catalina hubiera reconocido un poco de la suya propia. No hablaron más. Roberto asintió con la cabeza y continuó su camino, subiendo la colina. Pero el silencio dentro de él ya no era el mismo. Ahora había un nuevo sonido, un suave latido de inquietud y de una curiosidad que creía muerta. Desde lo alto, miró hacia el valle y distinguió, entre los árboles, una casa blanca y azul. La casa de Catalina. Sin saberlo, Roberto había llegado a Valle Chico para esconderse, pero la vida, con sus giros silenciosos, acababa de presentarle la primera razón para volver a asomarse al mundo. Y esa razón tenía nombre de mujer y una mirada que hablaba de un dolor tan familiar como el suyo. El encuentro con Catalina quedó grabado en la mente de Roberto como una luz tenue en su oscuridad. Días después, mientras compraba provisiones en la pequeña tienda del pueblo, escuchó por primera vez los murmullos que la envolvían. El tendero, un hombre mayor de ceño fruncido, contaba a otro cliente cómo la desgracia seguía a ciertas personas. Como la viuda de la colina, dijo, bajando la voz. La que perdió al marido en el derrumbe de la mina vieja. Dicen que hay mala suerte pegada a su nombre. Hasta a la hija, la pobrecita Rosario, le pasó la sombra, siempre enfermiza y pálida.
Roberto fingió indiferencia, pero cada palabra le quemaba por dentro. Conocía bien el sabor amargo de la culpa injusta, del estigma que marcan los demás. Pagó sus cosas y salió, pero la rabia y una compasión profunda se agitaban en su pecho. Esa tarde, su caminata no tuvo rumbo, pero sus pies, casi por voluntad propia, lo llevaron nuevamente hacia la colina. No se acercó a la casa. Se quedó a distancia, observando desde detrás de un grupo de árboles. Vio a Catalina en el pequeño huerto, cavando la tierra con una determinación fatigada. Y luego, la vio a ella. Rosario. La niña salió a la puerta, envuelta en un chal. Tenía 12 años, y su belleza era delicada y frágil, como una flor de cristal. Su cabello era del mismo castaño claro que el de su madre, y sus ojos grandes compartían esa misma tristeza profunda, pero en ellas había también una dulzura que desarmaba. Tosió, un sonido seco que llevaba el eco de la debilidad, y se sentó en un banco a tomar el sol de la tarde. Roberto sintió un nudo en la garganta. La imagen de la niña enferma, cargando con el peso de los chismes de un pueblo, le recordó todas las inocencias perdidas que había visto en la guerra. El instinto de protección, un viejo reflejo que creía oxidado, se activó de golpe. Esa noche, en la pensión, no podía sacar de su mente a esas dos mujeres. La soledad de Catalina ya no le era ajena, la sentía como una extensión de la suya propia. Y la fragilidad de Rosario despertó en él un miedo nuevo, más profundo que el que le inspiraban sus propios demonios, el miedo a que algo tan puro se apagara por la indiferencia y la crueldad del mundo. Sin pensarlo demasiado, actuó movido por un impulso que no analizó. Al amparo del crepúsculo, tomó parte de sus propias provisiones, un poco de azúcar, arroz, algunas velas y la medicina para el dolor que siempre llevaba consigo. Caminó en silencio hasta la casa blanca y azul y dejó la bolsa anónima junto a la puerta, oculta entre las macetas. Al regresar, bajo un cielo lleno de estrellas frías, Roberto sintió una extraña calma. Había hecho algo por alguien más, sin esperar nada a cambio, por primera vez en años. No sabía que, en la ventana de la casa, una niña de ojos tristes y curiosos lo había visto irse. Y que esa pequeña bolsa de provisiones era el primer ladrillo de un puente que empezaba a construirse sobre el abismo de dos soledades. La bolsa de provisiones desapareció al amanecer, recogida por manos que Roberto no vio. Así continuó por varios días. Cada tarde, al caer el sol, él dejaba algo nuevo cerca de la puerta, unas frutas, un pan envuelto, un frasco de miel para la tos de la niña. Era un ritual silencioso que le daba a sus días en Valle Chico un propósito pequeño y secreto. Su rutina de anonimato se rompió una mañana de lluvia fina. Roberto había ido al río, un lugar que empezaba a frecuentar por su paz. Estaba sentado en una piedra, mirando el agua correr, cuando escuchó una voz pequeña y clara detrás de él. ¿Usted es el fantasma de las cosas buenas? Al girar, se encontró con Rosario. La niña estaba allí, un poco pálida, envuelta en un abrigo demasiado grande para ella. Sus enormes ojos, del mismo color triste que los de su madre, lo observaban con una curiosidad que no tenía miedo. Roberto, sorprendido, no supo qué responder al principio. El título de fantasma le calzaba extrañamente bien. Finalmente, asintió con un gesto torpe. «Solo trato de ayudar», dijo, con su voz ronca que sonó áspera incluso para sus propios oídos. Rosario se acercó y se sentó en otra piedra, a una distancia prudente pero sin recelo. «Mamá dice que no debemos aceptar cosas de extraños», comentó, jugando con un guijarro. «Pero también dice que un gesto amable es un regalo del cielo. ¿Usted es un regalo o un extraño?»
La pregunta, hecha con la lógica sencilla de una niña, dejó a Roberto sin aire. ¿Qué era él? Un extraño, sin duda. Un regalo, jamás. Era un hombre roto. Soy un vecino nuevo, logró decir. Rosario lo estudió unos segundos. Luego, una sonrisa tímida, pero genuina, iluminó su rostro. Era la primera vez que Roberto la veía sonreír, y ese gesto simple, esa pequeña fractura en su tristeza, le produjo un dolor agudo y dulce a la vez. Le recordó todo lo que la guerra había destruido, la inocencia, la confianza, la luz. A mí me gustan sus regalos, confesó Rosario. La miel me alivia la garganta. Gracias, señor fantasma. Antes de que Roberto pudiera decir algo más, se oyó la voz de Catalina llamando desde el camino, con una nota de preocupación. Rosario se levantó de un salto. Es mi mamá. Tengo que irme. Adiós, señor fantasma. No deje de traer el cielo. Y corrió, dejando a Roberto con el corazón latiendo de una manera extraña. Esa niña, con su enfermedad y su mirada triste, había cruzado el espacio entre ellos con una naturalidad que derrumbó sus defensas más rápido que cualquier asedio. Ya no era solo compasión lo que sentía. Era un vínculo. Frágil como el cristal, pero real. Esa noche, Roberto no dejó la bolsa en la puerta. La colocó en un lugar más visible, y dentro puso, junto a las provisiones, un pequeño libro de cuentos que había comprado hace años y nunca abrió. Para Rosario. Al día siguiente, cuando Catalina fue a buscar leña, encontró la bolsa. Esta vez, no la tomó con la rapidez de antes. La sostuvo en sus manos, miró hacia el camino que llevaba al pueblo, y en sus ojos cansados nació una chispa de algo que no era tristeza, era reconocimiento. Y tal vez, el primer y leve asomo de esperanza. El fantasma se había hecho carne, y su silencio empezaba a hablar un lenguaje que ella, al fin, estaba dispuesta a escuchar. La tensión del anonimato se quebró una tarde ventosa. Roberto, impulsado por la imagen de la sonrisa de Rosario, se acercó a la casa blanca y azul con el pretexto de ver si necesitaban ayuda con el techo, que tenía unas tejas sueltas. Lo recibió Catalina en la puerta, no con la desconfianza de antes, sino con una seriedad cansada. Pase, dijo simplemente, abriendo la puerta un poco más. Era la primera vez que Roberto cruzaba el umbral. La casa era humilde pero ordenada, con el olor a leña y a hierbas secas. En un rincón, cerca de la estufa, Rosario lo observaba con sus ojos grandes, acurrucada bajo una manta. Catalina no ofreció excusas ni agradecimientos exagerados. Le señaló las goteras en el rincón de la cocina. El invierno pasado fue duro. No he podido subir a arreglarlo, explicó, y en su voz no había autocompasión, solo un hecho. Roberto asintió. Subió a una silla y comenzó a trabajar, reemplazando las tejas rotas con otras nuevas que había traído. El silencio dentro de la casa no era incómodo, era un silencio compartido, lleno del sonido de sus manos trabajando y del fuego crepitando. Rosario, con una valentía que desarmaba, se acercó y le alcanzó las herramientas, sonriendo cada vez que él la miraba. Cuando terminó, Catalina no le ofreció dinero. En su lugar, puso sobre la mesa una taza de café humeante. Es lo que hay, dijo, casi como una disculpa. Para Roberto, esa taza de café era más que una bebida. Era un símbolo. Era la aceptación más profunda que había recibido en años. Se sentó a la mesa, y por primera vez, hablaron. No de cosas importantes al principio, sino del clima, del huerto, de los pájaros que anidaban en el alero. Fue Rosario quien,
con la inocencia brutal de la infancia, abrió la puerta a lo real. Mamá dice que usted fue soldado. ¿Mató a mucha gente? El aire se espesó. Catalina palideció. Rosario, no se pregunta eso. Pero Roberto la detuvo con un gesto. Miró a la niña, a esos ojos que merecían una verdad, aunque fuera difícil. No voy a hablar de lo que maté, dijo, con una voz que apenas lograba controlar. Pero sí te digo que vi morir a mucha gente. Y a veces, en mis sueños, aún los escucho. Por eso vine aquí. Para intentar silenciar esos sueños. Catalina lo miró entonces con una comprensión nueva. No era la mirada de lástima que él temía, sino la mirada de alguien que también conocía los fantasmas. En su silencio, Roberto vio el reflejo de su propio dolor, la pérdida de su esposo, la carga de la soledad, el miedo constante por la salud de su hija. Esa tarde, Roberto no se fue al caer el sol. Ayudó a Catalina a cerrar el gallinero y a cargar más leña. Cuando finalmente emprendió el camino de regreso a su pensión, llevaba algo distinto dentro. Ya no era solo el fantasma que ayudaba en secreto. Había sido visto, conocido en su fragilidad. Y la Casa Blanca y Azul ya no era solo un punto en el paisaje. Se había convertido, sin que nadie lo hubiera declarado, en un refugio. Un lugar donde su silencio ya no pesaba solo sobre sus hombros, sino que se compartía, y en ese compartir, empezaba a hacerse más liviano. La frágil paz que Roberto empezaba a construir en Valle Chico se resquebrajó con la llegada de un hombre. No llegó en autobús, sino a pie, con una mochila militar raída y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Su nombre era Sandro, y había sido un hermano de armas en aquella unidad de la que Roberto huía. Roberto lo vio primero desde la ventana de la pensión, apoyado en el poste de la esquina, fumando. Una corriente de hielo le recorrió la espalda. Era el pasado, hecho carne, y estaba aquí. Sandro lo encontró esa misma tarde, cuando Roberto salía de la tienda. Su sonrisa era un gesto frío y sin alegría. Rivas. Te costó menos de lo que pensaba, dijo Sandro, mirando el pueblo con desdén. Un lugar para esconderte, ¿eh? Muy pintoresco. ¿Qué quieres, Sandro? Preguntó Roberto, manteniendo la voz baja pero tensa como un cable. Lo que se me debe, respondió el hombre, acercándose. Tu silencio tuvo un precio, ¿recuerdas? La familia de ese muchacho que murió por tu orden. Ellos quieren respuestas. Y yo quiero mi parte por haber guardado el secreto todo este tiempo. Roberto sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La culpa más antigua, la que creía haber enterrado bajo las montañas, salía a la luz con una sonrisa cruel. No era cierto lo que Sandro decía. La historia estaba torcida por el rencor y la codicia, pero la amenaza era real. Si hablaba, todo se iría al infierno. No tengo dinero, mintió Roberto. No solo de dinero vive un hombre. Sandro bajó aún más la voz. He visto a dónde vas por las tardes. La viudita de la colina y la niña enferma. Una historia conmovedora. Sería una lástima que les llegara información. Que supieran con qué clase de hombres se juntan. El miedo que sintió Roberto entonces fue más profundo y frío que cualquier miedo en el campo de batalla. No era por él. Era por ellas. Por la luz que había empezado a ver en los ojos de Rosario, por la confianza silenciosa que Catalina le había otorgado. Sandro había encontrado, con la precisión de un francotirador, su punto más vulnerable. Esa noche, Roberto no fue a la Casa Blanca y Azul. Se quedó en su cuarto, mirando la pared, atrapado entre la rabia y el pánico. Si se iba,
las dejaría desprotegidas y rompería el corazón de Rosario. Si se quedaba, el veneno de su pasado podría alcanzarlas. Al día siguiente, angustiado, subió a la colina pero no entró. Se quedó oculto, viendo cómo Rosario salía a regar unas macetas con una pequeña jarra. La vio canturrear para sí misma, una canción infantil y frágil. En ese momento, supo que no podía huir. Huir sería traicionar la única cosa buena y pura que había encontrado en años. Tomó una decisión desesperada. Buscaría a Sandro y enfrentaría sus demonios, pero lejos de allí. Haría lo que fuera para sacarlo del valle. Incluso si eso significaba volver a revivir el infierno que tanto le costaba olvidar. Por primera vez desde que llegó, su lucha ya no era por su propia paz. Era por proteger el refugio que, sin planearlo, se había convertido en su único motivo para seguir en pie. Roberto buscó a Sandro por todo Valle Chico con la determinación sombría de quien va a una batalla perdida. Lo encontró finalmente en el bar del pueblo, un lugar oscuro y vacío a media tarde. Sandro bebía solo, con esa sonrisa cínica siempre presente. He pensado en tu propuesta, dijo Roberto, sin sentarse, manteniendo las manos a la vista pero tensas. Te daré lo que quieres, pero lejos de aquí. Hay algo que dejé enterrado, del otro lado de la cordillera. Vale más que cualquier dinero. Te llevo allí, lo recuperamos, y nunca más vuelves a este valle. Sandro lo estudió, buscando la trampa en sus ojos. ¿Por qué de repente tanta generosidad, Rivas? ¿Tan apegado te has puesto a tu nueva vida de granjero? No es tu problema, cortó Roberto, con un filo en la voz que no usaba desde la guerra. Es un trato. Tómalo o déjalo. Sandro, movido más por la codicia que por la sospecha, aceptó. Quedarían en 2 días, al amanecer, en la salida del pueblo. Esa noche, Roberto subió a la casa de Catalina con el corazón hecho pedazos. No podía contarle la verdad, no sin ponerla en más peligro. Inventó una excusa débil sobre un asunto pendiente de su vida anterior, un viaje necesario que podía tardar unos días. Catalina, sentada frente a él en la mesa de la cocina, no dijo nada al principio. Lo observó con esa mirada suya que parecía ver más allá de las palabras. Rosario dormía ya, ajena a la tormenta. Usted no es bueno mintiendo, Roberto, dijo al fin Catalina, con suavidad. Algo le pasa. Algo grave. Roberto bajó la cabeza. No podía negarlo. Hay un problema de mi pasado. Creí que lo había dejado atrás, pero no. Ha venido hasta aquí. Y debo solucionarlo, Catalina. Para que ustedes estén a salvo. El nombre de ella en sus labios sonó nuevo, íntimo. Catalina extendió la mano y la posó sobre la de él, sobre esos nudillos blancos de apretar los puños con tanta fuerza. Era la primera vez que lo tocaba así. Este pueblo está lleno de personas que huyen de algo, murmuró. Yo misma huí de los recuerdos, de las miradas. Pero hay una diferencia entre huir y enfrentar. Usted no está huyendo ahora, ¿verdad? Roberto negó con la cabeza, conmovido por la calidez de su mano. No. Por primera vez, me quedo para enfrentar algo. Pero debo hacerlo a mi manera. Lejos de aquí. Catalina asintió, lentamente. No le pidió que se quedara. No le rogó que contara más. En su silencio y en su gesto, le estaba dando su confianza más profunda. Le estaba diciendo que creía en él, aún sin conocer todos sus demonios. Vuelva, le dijo al final, retirando su mano con una lentitud que lo dejó frío. Esta casa, ya se ha acostumbrado a tenerlo cerca.
Rosario y yo nos acostumbramos. Esa frase, simple y poderosa, fue el ancla que Roberto necesitaba. No era una declaración de amor, era algo más sólido, una afirmación de pertenencia. Al amanecer del día acordado, Roberto estaba listo en la salida del pueblo. Llevaba solo un poco de agua y la determinación de llevar a Sandro lo más lejos posible, de usar cualquier medio para proteger su nuevo mundo. Miró hacia la colina, hacia el techo de tejas que había reparado con sus propias manos, e hizo una promesa silenciosa al viento frío de la mañana. Volvería. Porque por primera vez en una vida de órdenes y retiradas, tenía algo por qué luchar que valía más que su propia paz. Tenía un refugio, y un corazón que había empezado a latir al ritmo de otros dos. Y por eso, se adentraría de nuevo en las sombras. Roberto y Sandro llevaban varias horas de camino por un sendero montañoso, alejándose del valle. La tensión entre ellos era palpable, un cable a punto de romperse. Roberto solo quería distanciarlo, ganar tiempo para idear un plan verdadero. Pero el cielo, que había estado gris todo el día, comenzó a rugir. Primero fue el viento, un silbido agudo que arrancaba ramas. Luego, las primeras gotas, gruesas y frías. En minutos, la lluvia se transformó en un diluvio ciego, una cortina de agua que borraba el paisaje. Los truenos retumbaban entre las montañas como cañonazos. Era la tormenta más feroz que Roberto había visto desde su llegada. «Esto es una locura. Tenemos que buscar refugio», gritó Sandro, el cinismo reemplazado por puro instinto de supervivencia. Roberto asintió, buscando con la mirada algún resguardo. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido diferente, profundo y gutural, se impuso sobre el estruendo de la tormenta. Un estruendo de tierra y roca desplomándose. No venía de donde estaban ellos. El sonido venía de más abajo, del rumbo del Valle Chico. Del rumbo de la colina. Un frío más penetrante que la lluvia le paralizó el corazón a Roberto. La casa blanca y azul estaba en la ladera más vulnerable. Sin pensar, sin siquiera mirar a Sandro, Roberto giró y empezó a correr cuesta abajo, deslizándose en el barro, esquivando piedras que rodaban con la furia del agua. El miedo que sentía era una bestia viva que le desgarraba el pecho. No era el miedo a la muerte, era el miedo a una pérdida específica, a un futuro de luz que se apagaba antes de tiempo. «Rivas, estás loco. Por allá se va todo abajo», le gritó Sandro a sus espaldas, pero su voz se perdió en el viento. Roberto no escuchaba. Solo avanzaba, ciego por la lluvia y por el pánico. Llegó al valle y corrió por el camino ya convertido en un riachuelo lodoso. Cuando por fin divisó la colina, el aire se le cortó. Una gran cicatriz de tierra fresca y rocas se abría en la ladera. Y parte de la casa, el lado del viejo comedor, había desaparecido, sepultado bajo una luz de lodo y piedras. El resto de la estructura crujía, herida de muerte. Y entonces, por encima del rugido de la tormenta, escuchó el sonido que le heló la sangre. No era un grito de dolor, era un sonido desgarrado, primal, de absoluto terror. «Rosario». Era Catalina. Su voz venía de dentro de lo que quedaba de la casa, llena de una desesperación que no dejaba lugar a dudas. La niña estaba atrapada. Roberto se lanzó hacia la casa. Las maderas retorcidas, el barro, los escombros, no eran un obstáculo. Eran el enemigo. Con unas fuerzas que no sabía que tenía, empezó a apartar vigas, a cavar con las manos, a empujar piedras. No sentía el frío, ni el dolor en sus manos que empezaban a sangrar. Solo una orden que resonaba en su cabeza, después de unos minutos que fueron una eternidad,
entre las tablas rotas y el lodo, vio un pedazo de tela azul. El chal de Rosario. Cavó como un poseído hasta descubrir su rostro, pálido e inmóvil, pero cuando le tocó la mejilla, la niña emitió un quejido débil. Con un último esfuerzo sobrehumano, Roberto la liberó y la envolvió contra su pecho, saliendo tambaleante del caos de escombros justo cuando otra parte del techo cedía con un gemido largo. Afuera, bajo la lluvia implacable, Catalina los alcanzó. Tomó a Rosario de los brazos de Roberto, sollozando, revisando su rostro. La niña abrió los ojos, confundida. El fantasma, me salvó, murmuró Rosario, y luego cerró los ojos, agotada pero respirando. Catalina entonces miró a Roberto. Él estaba de pie, temblando, cubierto de barro y sangre, con las manos destrozadas y el alma al descubierto. En sus ojos ya no había sombras ni miedo. Solo había una verdad desnuda y poderosa. En ese instante, bajo la tormenta, ambos supieron algo que ya no necesitaba palabras. Lo que sentían el uno por el otro, y por esa niña, ya no era compasión ni compañía. Era amor. Un amor por el que se desafían tormentas, derrumbes y cualquier fantasma del pasado. La tormenta amainó al amanecer, dejando un valle lavado, herido y silencioso. Roberto, Catalina y Rosario estaban en la clínica del pueblo. La niña, atendida por la enfermera, dormía por fin un sueño tranquilo, magullada pero a salvo. Las verdaderas heridas, las que no se veían, eran otras. Roberto se sentó en una silla en el pasillo. Las vendas en sus manos parecían pequeñas comparadas con el temblor que no podía controlar. Había cerrado los ojos, pero las imágenes se repetían: el derrumbe, la tela azul bajo los escombros, el pálido rostro de Rosario. Y el sonido del grito de Catalina, que aún resonaba en sus huesos. Catalina salió de la habitación de Rosario y se sentó a su lado. No dijo nada durante un largo rato. Luego, tomó una de sus manos vendadas con una suavidad infinita. Cuando la llamé y no respondió, dijo Catalina, mirando al frente, su voz era un hilo. Pensé que el valle me la había arrebatado, como todo lo demás. Y entonces la vi a usted, sacándola de la tierra como si arrancara una raíz de vida. Yo no he rezado en años, Roberto. Pero allí, lo hice. Roberto apretó suavemente su mano. Yo no rezo, confesó, con la voz ronca. Solo obedecí. No podía perderla. No podía perderlas. Fue entonces cuando la puerta de la clínica se abrió. Sandro apareció en el umbral, empapado y con barro hasta las rodillas. Había seguido a Roberto en la locura de la tormenta. Sus ojos, antes fríos, ahora recorrían la escena, a Roberto destrozado, a la mujer junto a él, a la puerta cerrada donde dormía la niña. Algo en su semblante se resquebrajó. Se acercó lentamente. Roberto se puso en tensión, instintivamente colocándose entre Sandro y Catalina. Vine a ver si estabas vivo, dijo Sandro, y su tono ya no era de amenaza. Parecía exhausto, viejo. Sus ojos se clavaron en las vendas de Roberto, en la sangre que había traspasado la tela. Yo te escuché gritar su nombre, señaló con la cabeza hacia la habitación. Y la vi a ella gritar el de la niña. Hizo una pausa, tragando saliva. En la guerra, solo escuchábamos gritos de dolor o de miedo. Nunca de amor. Roberto lo miró, sin comprender. Sandro dio un paso atrás. El viaje se cancela, murmuró. Ya no hay deuda que cobrar. Clavó la mirada en Roberto. Tienes algo por lo que pelear que no es un recuerdo o un fantasma. Es real. Y algunos de nosotros,
Nunca tendremos eso. Cuídalo, Rivas. Sin esperar respuesta, Sandro dio media vuelta y salió de la clínica, desapareciendo la calle bañada por el sol de la mañana. Se fue tal como llegó, un espectro, pero esta vez, uno que eligió retirarse. Roberto se dejó caer de nuevo en la silla, aturdido. La amenaza directa se había disuelto, no por la fuerza, sino por el testimonio mudo de ese amor que Sandro había presenciado. Catalina, que no había entendido todo pero había captado lo esencial, le acarició la espalda. Se fue, dijo, como constatando un milagro. Se fue, repitió Roberto. Y entonces, por primera vez, miró a Catalina a los ojos sin ninguna barrera, sin ningún secreto entre ellos. Catalina, lo que dije, es la verdad más grande que tengo. No las puedo perder. Ella le sonrió, una sonrisa cansada pero llena de una luz nueva. No nos perderá. Porque ahora somos 3. Y 3, es más difícil de derrumbar. En ese pasillo de clínica, con el olor a desinfectante y a café pasado, una batalla invisible había terminado. El pasado había dado su último coletazo y se había retirado, vencido por un presente frágil pero poderoso. Y las heridas, es así, empezarían a sanar juntas. El regreso a la casa fue lento. La estructura, herida pero en pie, los recibió con el crujido de la madera mojada y el frío que se filtraba por los huecos nuevos. El lado sepultado por el derrumbe era una cicatriz abierta hacia la montaña, pero el resto, el corazón de la casa, estaba intacto. Roberto no preguntó. Simplemente se quedó. Su pensión en el pueblo quedó olvidada. Sus pocas pertenencias las llevó a la casa de la colina en una sola bolsa. No fue un acuerdo hablado, fue un entendimiento silencioso y profundo. Él necesitaba estar allí para asegurarse de que cada suspiro de Rosario fuera tranquilo, y Catalina necesitaba su fortaleza silenciosa para no derrumbarse ella misma. Los días siguientes no fueron románticos. Fueron de trabajo duro, de sudor y barro seco. Roberto, con sus manos aún vendadas, dirigió la reconstrucción. Aprendió a martillar clavos sin hacer demasiado ruido para no asustar a Rosario, a mezclar cemento, a enderezar lo torcido. Catalina trabajaba a su lado, pasándole herramientas, preparando la comida, limpiando el polvo. Rosario, desde su silla en el rincón más seguro y soleado, era la supervisora. Dibujaba planos imaginarios y los mostraba con seriedad. Aquí, mamá, debe ir una ventana más grande para que entre el fantasma bueno con el sol. Una tarde, mientras colocaban una nueva viga, Catalina rompió el silencio del trabajo. Mi esposo, Tomás, dijo, sin mirarlo, ajustando una tabla. No fue solo un accidente en la mina. Él había descubierto que el dueño, el señor Alvarado, usaba materiales podridos para ahorrar dinero. Lo denunció. Una semana después, el túnel se vino abajo solo donde él trabajaba. Hizo una pausa, respirando hondo. El pueblo prefirió creer que fue mi culpa, que traje la mala suerte. Es más fácil temer a una viuda que a un hombre poderoso. Roberto dejó el martillo y la miró. Por primera vez, entendió la profundidad de su soledad. Ella no solo había perdido al hombre que amaba, había cargado con la infamia de su muerte. Él debió ser un hombre muy valiente, dijo Roberto, con genuino respeto. «¿Cómo usted?», respondió Catalina, y esta vez sí lo miró. «Valiente no es el que no tiene miedo, Roberto. Es el que tiene miedo y aún así se queda. Como usted se quedó». Esas palabras lo atravesaron. Nadie lo había llamado valiente por quedarse. Siempre lo llamaron cobarde por huir. Esa noche,
Después de que Rosario se durmiera, se sentaron en los escalones del porche, bajo un manto de estrellas. Roberto, mirando al frente, habló por fin de su guerra. No de las batallas, sino del después. De las noches en vilo, de los sonidos que lo hacían saltar, del peso insoportable de sentirse responsable de vidas que no pudo salvar. A veces siento que dejé mi alma en ese lugar, confesó, la voz cargada de un alivio doloroso. Y que solo soy el cascarón vacío que logró escapar. Catalina tomó su mano, la grande y callosa, entre las suyas, más pequeñas y ásperas por el trabajo. No es cierto, susurró. Un cascarón vacío no habría acabado con las manos sangrando para salvar a mi hija. No habría reparado el techo de una mujer a la que todos rechazan. Su alma no se quedó allí, Roberto. Solo estaba, dormida. Y aquí, en este valle, por alguna razón, despertó. Roberto no pudo contenerlo entonces. Una lágrima, sola y pesada, rodó por su mejilla. No fue de dolor, sino de liberación. Era la primera vez que lloraba sin vergüenza, frente a alguien que no lo juzgaba, que solo sostenía su mano en la oscuridad. La casa se reconstruiría, ladrillo a ladrillo. Pero esa noche, bajo las estrellas, fueron sus almas las que, hablando por fin en voz alta, encontraron el plano verdadero para reconstruirse juntas. Ya no eran un soldado roto y una viuda estigmatizada. Eran Roberto y Catalina, dos personas que habían decidido usar los escombros de sus pasados para cimentar un futuro común. La primavera llegó al Valle Chico con un vigor tierno, pintando de verde las laderas y de colores el pequeño huerto que ahora rodeaba la casa reconstruida. La casa ya no era solo blanca y azul, tenía un nuevo alero de madera clara y una puerta más fuerte, construida por las manos de Roberto. Rosario, nutrida por la paz y los cuidados, tenía en sus mejillas un tenue color rosado que robaba el aliento a Catalina cada mañana. Ya no se llamaba señor fantasma. Ahora, con la naturalidad con la que se respira, decía papá Roberto. Y cada vez que lo hacía, a Roberto se le llenaban los ojos de un brillo húmedo y profundo. La boda no fue un evento del pueblo. Fue un momento íntimo, solo para ellos tres, celebrado al atardecer en su propio patio. El juez viajero que pasaba por el valle ofició una ceremonia simple. No hubo un vestido blanco largo, sino el mejor vestido de Catalina, uno de color lila que hacía juego con las primeras flores del huerto. No hubo un traje nuevo para Roberto, sino su camisa más limpia, planchada con esmero por Rosario. Cuando el juez preguntó si aceptaban tomarse como esposos, no dijeron sí, acepto. Se miraron, y Roberto dijo, me entrego a esta familia. Y Catalina respondió, recibo a este hombre en mi corazón y en mi hogar. Fueron promesas más grandes que cualquier ritual. Rosario, como testigo y florista, les entregó un anillo forjado con una cinta de plata que el mismo Roberto había trabajado en secreto. Al deslizarlo en el dedo de Catalina, él no vio a una novia, vio a su compañera de vida, a la mujer que había creído en su alma cuando ni él mismo podía. Después, bajo la luz dorada del atardecer, compartieron una cena sencilla en la mesa que Roberto había tallado. Fue entonces cuando los primeros vecinos comenzaron a llegar. Calladamente, avergonzados. Doña Imelda, la de la pensión, trajo un pan dulce. El viejo tendero, un queso envuelto. Otros, unas flores o unas frutas. No dijeron mucho. Un felicidades, un que sea para bien, un perdón susurrado. El pueblo, en su tosco modo, estaba pidiendo perdón y bendiciendo, al mismo tiempo, lo que había intentado destruir con sus murmuraciones. Roberto y Catalina los recibieron con una sonrisa tranquila,
sin rencor. El perdón, habían aprendido, era el último ladrillo para reconstruir no solo una casa, sino una comunidad. Cuando se quedaron solos otra vez, con las luces de las velas parpadeando, Rosario, con el sueño venciendo su felicidad, murmuró apoyada en el hombro de Roberto: «Ahora sí somos un cuento de hadas verdadero, ¿verdad?». Catalina sonrió, acariciando el cabello de su hija. «No, mi amor. Los cuentos de hadas terminan en la boda. Nuestra historia de verdad, comienza hoy». Roberto asintió, rodeando con sus brazos a las dos. Miró la casa sólida, el huerto floreciendo, el valle pacífico bajo la luna. No sentía una felicidad explosiva. Sentía algo mejor, más duradero y profundo, una paz inquebrantable. Había llegado buscando desaparecer, y en cambio, había encontrado lugar donde su nombre, su pasado y su amor, por fin tenían un hogar. La vida puede quitarnos mucho, pero nunca la capacidad de amar y ser amados. La verdadera familia no siempre se hereda, a menudo se construye con personas que llegan en el momento justo. Y nadie está demasiado herido ni demasiado cansado para volver a empezar. Siempre hay un nuevo amanecer para quien decide seguir caminando, aunque sea con el corazón en la mano. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y seguir caminando con nosotros en Trazando el Camino, donde cada paso guarda una enseñanza y cada historia nos recuerda quiénes somos.